Bendito sea el Señor que nos mantiene aquí, juntos, unánimes, en un mismo sentir, a pesar de la distancia y a pesar de este tiempo especial que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo ciertamente de angustia, de enfermedad, de tristeza por algunos amigos que se han ido, y esto es en todo el mundo. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo especial. Pero de estos tiempos fue que el Señor Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese que venció al mundo nos está dando una pauta para seguirle. Y realmente en estos momentos, a las alturas de este año, podríamos pensar, o pueden pensar algunos, o algunos han expresado, porque así lo hemos leído en las diferentes redes sociales, que dónde están esas promesas que el Señor nos hizo a todos como iglesia al comienzo del año. Pues yo quiero decirles, en esas promesas nosotros nos hemos amparado, en esas promesas nosotros nos hemos asido, nos hemos agarrado para poder vivir todo este tiempo de angustia, todo este tiempo de temor, todo este tiempo de afán que hemos vivido en estos meses de la pandemia. El Señor nos prometió que Él había vencido y que como Él había vencido, nosotros también venceríamos al mundo y a todas sus aflicciones. Entonces el Señor al comienzo del año nos decía que Él iba a estar con nosotros, que Él nos iba a cuidar, que Él nos iba a proteger, y se ha cumplido esto. Se ha cumplido. Esas promesas son parte de las filatelias en que nosotros nos agarramos para ver la gloria de Dios. Las filatelias eran esos flecos que estaban en los mantos de los judíos, donde ellos anotaban cada una de las promesas que Dios les hacía. Por eso la mujer del flujo de sangre, cuando vio a Jesús, quiso tocar el borde de su manto, quiso tocar cada una de esas promesas de salud, de vida que había para ella, que había para todos a través del borde del manto de Jesús. Y nosotros podemos leer después en el Evangelio de Mateo, unos capítulos después, que los enfermos querían tocar el borde del manto, porque allí estaban las promesas de vida, porque allí estaban las promesas de salvación. Cada una de esas promesas para nosotros, cada una de las promesas que están en la palabra para nosotros, son esas filatelias en que nosotros podemos apoyarnos, de los que nosotros nos tenemos que agarrar. El Señor dijo que ninguna de las plagas que había enviado a los egipcios nos atacarían a nosotros, serían para nosotros. El que hizo los cielos y la tierra ha prometido que nosotros que íbamos a ser sanados de todas nuestras enfermedades, porque Él iba a ser nuestro sanador, porque Él es el sanador y es el guardador de su pueblo. Y nosotros somos ahora su pueblo, las ovejas de su prado, el pueblo adquirido por un precio muy grande, el pueblo que ha sido salvo mediante el sacrificio de Jesús. El precio de nuestra salvación era tan alto, que nosotros no podíamos pagarlo, y lo pagó Jesús. Y juntamente con esa salvación están todas esas demás promesas cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro sanador. Entonces, hermanos, no desfallezcan, porque el Señor al principio del año a Misión Cristiana Baluarte de la Verdad le dio una promesa. Nos dijo que nosotros vamos por más. Y muchos dirían, ¿cómo que vamos por más si ahora no podemos ni siquiera salir a las calles? Pero el Señor ha sido maravilloso. Y cada uno de estos videos que antes escuchaban únicamente las personas que iban a la iglesia los domingos, ahora están siendo escuchados por muchas personas. La voz del Maestro, que es nuestra emisora virtual, llega a muchas partes del mundo. Y así
cada una de las actividades que nosotros estamos haciendo ahora en las redes sociales están impactando a muchas más personas. Luego, se ha cumplido su promesa para nosotros en este año, una de las muchas promesas que nos dio. Él estará con nosotros todos los días, y en este año ha estado con nosotros todos los días. Ha sido nuestro proveedor, ha sido nuestro sanador. Su presencia ha estado con nosotros siempre y le damos la gloria a Dios por eso. Porque hoy nuevamente podemos reunirnos, porque nuestras familias están siendo guardadas por Él, por su mano poderosa, porque nosotros sentimos en nosotros y con nosotros el poder de su sangre cubriéndonos y guardándonos. Porque nosotros sabemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, y no podemos desconocer que la palabra dice eso, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces nosotros no nos levantamos contra las normas establecidas, nosotros nos levantamos contra el que sabemos que está manejando los sistemas de este mundo para hacernos mal. Contra ese es nuestra batalla, contra el enemigo que ha sido nuestro enemigo desde antes de nacer, desde antes de la fundación de la tierra, de que la tierra fuese hecha, fuese creada por Dios. Ya el enemigo estaba contra nosotros. Y nosotros tenemos claro quién es ese enemigo y qué quiere. Y por eso nosotros tenemos que estar avanzados siempre, tenemos que llevarla avanzada siempre en oración y en ayuno, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y para la destrucción de todo argumento que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Y yo les invito en esta hora a que nosotros hagamos un repaso de cada una de esas acechanzas o de alguna de las acechanzas que el enemigo siempre tiene fraguando contra nosotros como pueblo de Dios. Y una de esas acechanzas son las limitaciones que él quiere poner siempre a llevar el mensaje, a ver su gloria, a reunirnos como iglesia, a que el poder de la oración de la iglesia se conozca en medio de nosotros. Y de estas limitaciones que te quiero hablar son las limitaciones que el enemigo siempre quiere poner a la iglesia, siempre quiere poner a su palabra, a la evangelización, a la oración. Por eso viene el desánimo, por eso vienen tantas circunstancias a la vida de los cristianos que a veces no sabemos entender. Porque la victoria del enemigo es hacerte alejar a ti del altar, es hacerte alejar de la palabra de Dios. Ahí está su victoria. Y los que no están apercibidos de eso, pues le dan la victoria al enemigo. Yo los invito a que nosotros hagamos un pequeño recorrido por el libro de Éxodo. Y allí en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 5, comenzamos a ver la historia de Moisés delante del faraón. Moisés fue un hombre que supo hacer un cambio drástico en su vida. Ese cambio que cada cristiano necesita hacer en su vida para poder servir al Señor. Las cosas que hay que cambiar, las cosas que hay que transformar. Moisés lo hizo. Moisés era criado como príncipe. Fue criado en el palacio del faraón, con una educación de príncipe. Sin embargo, él tuvo que cambiar todas esas cosas para servir al Señor. Y aceptó cambiarlo. Y fue un cambio real en la vida de Moisés. Y el Señor le impone una tarea a Moisés. Ve donde el faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y Moisés, en su obediencia, va con su hermano Aarón y comienza Moisés este difícil camino de decirle al faraón: deja ir al pueblo de Dios, déjalo ir a que adore a Dios.
Lo primero que Moisés le dice al faraón es que el pueblo quiere ir por camino de 3 días al desierto para adorar a Dios, para hacer una gran fiesta al Señor, para entrar en la adoración del Señor. Y Moisés va y le dice esto al faraón, y el faraón no lo acepta. Y como todos nosotros sabemos, comienzan a llegar las plagas. Comienza la primera plaga, la plaga de sangre, que es una plaga que hace que el río Nilo, el río que ellos adoraban, que lo tenían como un dios, que para ellos simbolizaba la fuente de la prosperidad, ese río se llenara de sangre y no pudieran tomar agua de ahí. Sin embargo, el pueblo no le hizo caso, el faraón no le hizo caso y siguieron las circunstancias como estaban. Por 7 días los hechiceros del faraón hicieron los mismos encantamientos y convertían el agua también en sangre. Y esto no ablandó el corazón del faraón. Luego viene la segunda plaga, la plaga de ranas. Moisés vuelve otra vez a pedirle que deje ir el pueblo a adorar y el faraón no acepta dejar ir al pueblo. Las ranas comienzan a llenar las cámaras, las habitaciones privadas del faraón, comienzan a llenar todo el pueblo de Egipto, todo el lugar de los egipcios, y el faraón, a pesar de lo inundado de ranas que estaba, sus hechiceros, sus encantadores hicieron los mismos encantamientos y ellos también producían las mismas cosas y el corazón del faraón no se doblegaba delante de Dios. El faraón le dijo a Moisés, ora para que estas ranas se vayan y dejo ir a tu pueblo. Pero después de que Moisés oró, su corazón se volvió a endurecer y no dejó ir al pueblo. Luego viene la plaga de los piojos. El Señor le dice a Moisés que vaya nuevamente y le dijo a Aarón que golpeara el polvo y que todo ese polvo se iba a convertir en piojos. Sus hechiceros hicieron lo mismo y no se ablandó el corazón del faraón. Luego la plaga de las moscas. Aparece la plaga de las moscas. Y cuando aparece la plaga de las moscas, que comienza a haber moscas en todas partes en Egipto, ellos con gran temor veían que esas moscas eran parte de esa idolatría que ellos tenían, porque ellos tenían un dios de las moscas al que llamaban Belcebú. Esto los asustó un poco más porque veían el poder de Dios en ellos, en su pueblo. En la plaga de las moscas, Moisés le dijo, deja ir a mi pueblo para que adoren en medio del desierto. Y ahí viene la primera limitación que el faraón le pone a Moisés y al pueblo. El faraón le dice, oren aquí, en medio de Egipto. Se parece a esas limitaciones que a veces el mundo quiere imponernos a nosotros. Porque ustedes hacen las cosas así. El mundo quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de orar. El mundo quiere que cambiemos nuestra forma de ofrendar, nuestra forma de diezmar, nuestra forma de adorar a Dios. Y quiere que lo hagamos conforme ellos quieren. Pero el que puede decir de qué manera quiere ser adorado, de qué manera quiere ser honrado, es el Señor. Nosotros no tenemos por qué dejarnos llevar por la manera en que otro quiera que nosotros adoremos y honremos a nuestro Dios. Y siguen viniendo las plagas. Viene la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de la langosta. Y allí, cuando llega la plaga de la langosta, nosotros podemos encontrar las respuestas a las limitaciones que el faraón quiere imponer al pueblo de Dios. Nosotros encontramos que cada una de esas plagas que caía
sobre el pueblo de Egipto, a pesar de que el pueblo de Israel estaba metido dentro de ellos, en el sitio donde ellos estaban no se veía estas plagas. Cuando vino la plaga de la langosta y cuando vino la plaga de las tinieblas, la Biblia es clara expresándonos que mientras había oscuridad en Egipto, el lugar donde estaban los israelitas permanecía iluminado. La primera vez que el faraón limita al pueblo está en el capítulo 10, versículo 8. A partir del versículo 8, leo para ustedes, dice: Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés le respondió: Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Y él les dijo: Así sea con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron delante de la presencia de Faraón. Yo quería llegar a ese punto para que lo leyéramos juntos y pensáramos. ¿No se parece esta respuesta que Faraón le está dando a Moisés, a la respuesta que nos están dando ahora para las iglesias? Faraón le está diciendo que es un peligro que lleve a los niños. Consideraban que solo los adultos podían, él consideró a su entender que solo los adultos de un pueblo que no le pertenecía a él podían ir a adorar al Dios que ellos querían ir a adorar, al único Dios verdadero. Y a nosotros, a las iglesias, ahora mismo se nos está diciendo que los niños no pueden hacer parte del culto de adoración que nosotros le hacemos a nuestro Dios. Y yo quiero decirle al oído del que tenga que tomar la decisión, que Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. No puede haber una fiesta solemne, no puede haber una adoración solemne de parte del pueblo de Dios sin que los niños participen, porque el reino de los cielos es de los tales. Y si tenemos que esperar con las iglesias cerradas, es preferible esperar con las iglesias cerradas que impedir a los niños ir a adorar al Dios de ellos. Es preferible mantener las iglesias cerradas que no tener una adoración infantil en medio de la iglesia. Esta es la respuesta de Faraón. Esta es una respuesta que Faraón le está dando a lo que él realmente quería. Lo que realmente quería el Faraón era que se fuera el pueblo, que se fueran los adultos. En fin de cuentas, ya a esos él los tenía dañados. Ya tenían pensamiento de esclavos, ya tenían comportamiento de esclavos, ya se parecían mucho a ellos. Pero déjame la semilla, déjame los nuevos. Quiero a los niños, quiero a los que apenas están empezando a vivir para esclavizarlos, para volverlos unos esclavos, para evitar que conozcan a Dios, para evitar que conozcan el poder de Dios. Y estaba diciéndole también que dejara a los ancianos. En los ancianos está la sabiduría, en los ancianos está la oración, en los ancianos puede haber muchas veces los corazones más puros, los corazones que han sido purificados en medio de las pruebas para que alaben y adoren a Dios. Se parece mucho esta decisión de Faraón a las decisiones que nos está tocando
afrontar hoy a la iglesia. Pero yo quiero que ustedes miren la razón por la que Él dice que no dejaría ir a los niños. Cómo el mal está delante de vuestro rostro. Ciertamente ellos estaban en medio de muchas plagas, pero también es cierto que esas plagas no estaban tocando al pueblo de Israel. Como les dije ahorita, en cada una de esas plagas el pueblo de Israel era guardado. Aún cuando hubo tinieblas, el pueblo de Israel estaba en medio de la luz, porque el pueblo de Dios siempre tendrá luz suficiente, siempre tendrá una luz dispuesta para Él, porque es la luz de Cristo en medio de nosotros. Dice, por supuesto que Moisés no aceptó esto. Moisés dijo que nos iríamos todos, dijo él, todos, como nosotros, aunque no estemos en contra de las disposiciones del gobierno, en nuestro corazón tampoco lo tenemos que aceptar. Pero nuestra pelea no es contra las disposiciones del gobierno. Nuestra pelea, nuestra lucha, nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Porque realmente allí es donde se está dando la orden de atacar a la iglesia y de atacar los niños en la iglesia, de atacar las semillas de la iglesia, donde se está guardando, donde se está poniendo esa semilla para que dé fruto en su tiempo. Cuando el diablo no puede contigo, cuando el diablo no puede acabar contigo, tratará de acabar tu simiente, tratará de acabar tu semilla. Desde el principio de los tiempos, desde Génesis, hay enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y esa enemistad y esa lucha y esa batalla seguirá por siempre, hasta cuando Cristo así lo decida. Luego nos encontramos en el versículo 24, cuando ya están en medio de la plaga de las tinieblas, cuando no veían nada, cuando la luz había sido quitada de ellos, pero sin embargo el pueblo de Israel tenía luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id a servir a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas y vayan también vuestros niños con vosotros. Ahí acepta que se vaya el pueblo, que se vayan los niños, pero le trae otra limitación. Le dice que no se lleve sus vacas, que no se lleve sus ovejas, sino que le deje todo lo que tiene a él. Pero la idea del pueblo, la idea que el pueblo estaba diciendo era que iban a hacer una fiesta solemne y por lo tanto necesitaban llevar sus vacas y sus ovejas, porque cuando ellos iban a hacerle una celebración a Jehová, tenían que llevar lo que correspondía para hacer los sacrificios, las ofrendas al Señor. Y eso era lo que ellos iban a hacer al desierto, una adoración al Señor, una fiesta solemne. Y entonces le responde Moisés, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allí. El enemigo siempre va a querer quitárnoslo todo. Pero nosotros no podemos aceptar que nada de lo que Dios nos dio a nosotros, el enemigo nos lo quite. Porque con lo que el Señor nos haya dado a nosotros, nosotros tenemos que rendirle culto a Él, con nuestra vida, con nuestra salud, con nuestros hijos, con nuestra familia. Todo lo que nosotros tenemos ha sido porque el Señor en su misericordia nos lo ha dado. Y con eso nosotros adoramos a Dios y lo honramos a Él. Y la respuesta de Moisés es contundente.
La respuesta de Moisés es que no quedará ni una pezuña. Nosotros sabemos que el pueblo de Dios cogía de lo mejor de su ganado para darle los sacrificios al Señor. Y no nos podemos imaginar una vaca sin pezuña. Una vaca sin pezuña era una vaca que no hubiera podido servir para una ofrenda, para un holocausto. Lo mejor siempre es para el Señor. Y Moisés no le aceptó, como nosotros tampoco le vamos a aceptar al enemigo que nos quiera atacar por ningún lado. Nosotros nos levantamos en oración. Nosotros nos levantamos en oración reclamando para la adoración del Señor a los niños, a los ancianos y aún a todos los bienes que el Señor nos ha dado. Nada de lo que el Señor nos ha dado se quedará fuera del servicio de Jehová. Todo estará cubierto por Él. Todo al costo que sea, al precio que sea. Para el pueblo de Israel no fue fácil este tiempo en que se tuvo que enfrentar con el faraón. Para nosotros tampoco está siendo fácil este tiempo en que nos hemos tenido que enfrentar con el enemigo en una lucha perenne, en una lucha permanente. Pero así como ellos vencieron, así como ellos fueron liberados y ellos pudieron ir al desierto a hacer como Jehová había mandado, así nosotros también veremos la gloria de Dios en medio de nosotros. Así también nosotros veremos cómo el Señor actúa y todas esas limitaciones que Satanás quiere poner en contra de la iglesia serán quitadas. Y toda esta peste, todo este miedo que viene sobre nosotros por la destrucción del cuerpo también será quitado. El Señor nos dijo, no teman al que puede dañar tu cuerpo, al que puede matar tu cuerpo. Teme a aquel que puede enviar tu alma al infierno. Nuestro temor es para Dios y nuestra fuerza siempre estará delante de nosotros en oración y en ayuno, con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ni una pezuña le dejaremos al enemigo. Nada de lo que el Señor nos ha dado se perderá, y nada de lo que el Señor ha puesto en las iglesias para adorarle y será impedido para adorar a Dios. Nuestros niños adorarán con nosotros. Nuestra iglesia estará completa después de este momento. No nos enfrentamos a la lucha contra un enemigo que desconocemos. Nos estamos enfrentando a la lucha contra un enemigo que sabemos quién es, que tiene artimañas en contra de nosotros, que se disfraza aún como ángel de luz y que está dispuesto a engañarnos y a someternos en todo momento. Estamos enfrentándonos a un enemigo poderoso, pero también nosotros tenemos un Dios todopoderoso que sabe limitar el poder de ese enemigo. Y ese Dios está contigo y conmigo. Y en esta mañana oramos para que su poder nos invista, para que nosotros podamos estar investidos de su poder, de su gloria, de su gracia. Que el enemigo no pueda vencernos, porque esta batalla también es del Señor. Mía es la batalla. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová y que yo pelearé por vosotros. Nunca, nunca el Señor nos deja ni nos abandona. Y hoy les puedo decir, estamos seguros que antes de terminar el 2020 veremos la gloria de Dios y que nos reuniremos juntos, unánimes, todos, porque ni una pezuña le dejaremos al enemigo. Nos reuniremos todos a darle la gloria a Dios por su infinita misericordia y por su gran poder demostrado en cada uno de nosotros. Oremos unos minutos juntos. Padre de gloria, Dios omnipotente,
Aquí estamos tus hijos, orándote, rogándote, Señor, que tu gracia esté sobre nosotros. Tu palabra nos enseña, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en medio de esta debilidad que tenemos, sea tu poder perfeccionándose en cada uno de nosotros y en nuestras iglesias, porque ni una pezuña le pertenece a Satanás y ni una pezuña quedará allí. El Señor les bendiga y les guarde. Su gracia y su poder esté con todos ustedes y la sangre de Cristo cubra cada uno de sus hogares. Estaremos tranquilos y en reposo y veremos su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.